Deja de intentar que te entiendan, de justificar cada decisión, cada silencio, cada paso que diste con el corazón en la mano. Te cansas de intentar convencer a quien no quiere escuchar, de demostrar tu valor a ojos que ya decidieron no verlo. Y ese cansancio no es debilidad, es el primer síntoma de libertad, porque llega un punto en que entiendes que la vida no se trata de ser comprendido, sino de ser coherente contigo mismo. Y cuando lo comprendes, todo cambia. Quizás hoy estés escuchando esto porque te sientes agotado, porque pasaste años dando explicaciones a personas que no las merecían, disculpándote por ser quien eres, mendigando comprensión en relaciones donde la empatía brillaba por su ausencia. Has vivido tratando de que tus palabras calmen malentendidos, de que tus intenciones sean vistas con bondad, de que tus decisiones sean aceptadas. Pero cuanto más explicas, más sientes que pierdes algo de ti, y ese algo es tu poder. La necesidad de explicar constantemente lo que haces es una de las formas más sutiles de esclavitud emocional. Es una cuerda invisible que te ata a la aprobación ajena. Empiezas queriendo que te entiendan, pero terminas viviendo para convencer. Y lo peor es que, en ese proceso, te diluyes. Dejas de actuar por convicción y empiezas a actuar por defensa. Te justificas antes de ser acusado. Pides perdón por existir y transformas tu autenticidad en argumento. Es una forma silenciosa de autoabandono. ¿Y si te dijera que dejar de dar explicaciones no te convierte en frío, sino en libre? Que la indiferencia, bien entendida, no es desinterés, sino dominio. Que el silencio, en su momento justo, puede tener más poder que 1000 discursos. Lo sé. En una sociedad que nos enseña a complacer, hablar de indiferencia suena a rebeldía. Pero quizás sea la única rebeldía sana que queda. Porque dejar de dar explicaciones no es cerrar el corazón, es dejar de entregarlo a quien no sabe sostenerlo. La mente humana tiene una necesidad profunda de validación. Desde niños, aprendemos a buscar la aprobación de los demás para sentirnos seguros, pero llega una etapa de madurez emocional, una que pocos alcanzan, en la que descubres que la verdadera paz no viene de ser comprendido, sino de comprenderte tú. Ahí comienza el verdadero dominio de ti mismo. Piénsalo. ¿Cuántas veces te disculpaste por algo que en el fondo no lamentabas? ¿Cuántas veces explicaste tu ausencia, tu silencio o tu cambio, solo para no parecer distante o ingrato? ¿Y cuántas veces sentiste que, después de hacerlo, no habías ganado comprensión, sino una sensación de vacío? Eso ocurre porque la explicación no sana lo que el otro no quiere entender. Lo único que consigue es desgastarte mientras el otro sigue igual. Cuando dejas de dar explicaciones, algo dentro de ti se reordena. Descubres una quietud distinta, la del alma que ya no necesita defenderse. Empiezas a hablar menos y observar más, a responder solo cuando tiene sentido y a guardar silencio cuando sabes que tus palabras serían desperdiciadas. Esa transformación no sucede de un día para otro, es un proceso. Pero una vez lo atraviesas, ya no hay vuelta atrás. Y no es orgullo, no es ego, es sabiduría. Es la comprensión profunda de que tu energía es limitada y que no puedes gastarla justificando lo que haces bien. Es reconocer que el mundo no necesita entender tu camino para que sea válido. El sabio actúa con coherencia, no con permiso. Sabe que la razón, tarde o temprano, se defiende sola. La paradoja más grande es que cuando dejas de dar explicaciones, la gente empieza a escucharte más. Porque tu silencio ya no es vacío, sino presencia. Porque tus acciones, sin adornos, tienen un peso que las palabras nunca podrían tener. La calma se vuelve tu mensaje, la serenidad tu lenguaje. Y los mismos que antes exigían razones, terminan enfrentándose a la verdad que evitaban ver, que no te necesitaban entender, sino respetar. Este no es un llamado a la indiferencia emocional, sino a la claridad espiritual, a comprender que el control sobre tu vida empieza cuando dejas de justificar tus elecciones. A partir de hoy, no necesitas convencer a nadie para vivir en paz. No necesitas explicar por qué te alejaste, por qué cambiaste o por qué eliges el silencio. No necesitas explicar tu crecimiento. Lo que haces desde la virtud se sostiene solo. Así que esta sesión no es para aprender a responder mejor, sino para aprender a callar a tiempo, no para hablar con más fuerza, sino para hablar solo cuando la razón lo pide,
no para que los demás te comprendan, sino para que tú dejes de depender de su comprensión, porque al final, la libertad comienza ahí, en el instante en que ya no sientes la necesidad de explicar tu existencia, en el momento en que descubres que no convencer también es una forma de amor propio, en el segundo exacto en que entiendes que no responder no es rendirse, sino elegir la paz sobre el ruido. Hoy vas a aprender que no hay mejor venganza que una vida tranquila, que no hay mejor respuesta que la calma, que el silencio, cuando nace de la seguridad interior, puede ser más poderoso que cualquier palabra, y que quien te hirió, quien dudó, quien te exigió explicaciones, tarde o temprano entenderá lo que perdió. Pero cuando lo haga, tú ya no estarás esperando que lo entienda, estarás viviendo en paz. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, dejo de justificarme. Esa frase será tu recordatorio de que no necesitas explicar quién eres para tener valor. Estás aquí para recuperar tu libertad interior, para dejar de pedir permiso por ser tú. Este es el momento de dejar de vivir para convencer y empezar a vivir con coherencia. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica. El miedo a no ser entendido es una prisión mental. Todos, en algún momento, hemos vivido prisioneros de la necesidad de ser comprendidos. No hay barrotes visibles, ni guardias que vigilen, pero hay algo más cruel: la ansiedad constante de explicar quién eres, de aclarar tus intenciones, de corregir las percepciones ajenas. Es una cárcel construida con palabras que nunca bastan, y cada intento por justificarte se vuelve otro grillete que te ata a la aprobación de los demás. ¿Te has sentido así, verdad? Esa sensación de hablar y que tus palabras reboten contra un muro invisible. De mostrar tu corazón y que la respuesta sea indiferencia. De intentar ser claro, justo, auténtico, y que aún así te malinterpreten. Es una frustración silenciosa, un cansancio que se acumula en el pecho, y llega un punto en que ya no hablas para expresarte, hablas para defenderte. Pero el alma no fue hecha para vivir a la defensiva. Epicteto enseñaba que el ser humano solo puede perder su libertad cuando entrega su juicio interior. Y el miedo a no ser entendido es, precisamente, eso: la entrega de tu criterio al juicio de otro. Cuando te obsesionas con que te comprendan, dejas de comprenderte. Cuando ajustas tu mensaje para ser aceptado, traicionas la claridad de tu voz. Y así, poco a poco, te vas borrando. Ya no hablas con autenticidad, hablas con cautela. Ya no dices lo que piensas, dices lo que crees que será mejor recibido. Es un desgaste que se siente en el cuerpo y en la mente. Piensa en la última vez que intentaste explicar tu forma de actuar. Quizá lo hiciste con buenas intenciones, para evitar conflictos, para ser entendido, para cuidar una relación. Pero cuando la explicación se repite una y otra vez sin resultado, se convierte en una forma de sometimiento. Lo que al principio era empatía, se vuelve miedo. Miedo a ser malinterpretado. Miedo a quedar solo. Miedo a ser señalado. Y ese miedo, por pequeño que parezca, es una sombra que se cuela en cada decisión. El estoicismo no propone frialdad, propone claridad. No te dice que dejes de sentir. Te enseña a discernir qué merece tu energía emocional y qué no. El sabio no busca ser entendido por todos, porque sabe que la mayoría no escucha para comprender, sino para responder. Por eso el estoico habla poco, pero actúa con precisión. Su coherencia se convierte en su lenguaje, y aunque no todos lo entiendan, quienes lo observan sienten la fuerza de su serenidad. Quien vive buscando ser entendido se vuelve esclavo del contexto. Cada vez que el entorno cambia, cambia su discurso. Hoy se muestra fuerte porque alguien lo admira. Mañana se muestra débil porque alguien lo critica. Vive adaptando su esencia al clima emocional de los otros. Pero quien vive desde su razón, desde su centro, no depende de la aceptación para sentirse en paz. Porque la verdadera paz no proviene de ser comprendido, sino de vivir conforme a lo que uno considera justo. Séneca lo resumió en una línea inmortal: la tranquilidad no está en ser amado por todos, sino en no necesitarlo. Y eso, aunque parezca una frase sencilla, encierra una de las mayores revoluciones del alma. Liberarte del miedo a no ser entendido es volver a ti. Es dejar de invertir energía en explicar lo evidente.
Es aprender a quedarte en silencio cuando el otro no tiene disposición de escuchar. Es elegir la serenidad sobre la persuasión. Quizá una parte de ti se resista a esta idea. Quizá pienses, si no me explico, me malinterpretarán. Y sí, puede que lo hagan. Pero, ¿qué pesa más? ¿La incomprensión ajena o tu paz interior? Cuando alguien decide no entenderte, nada de lo que digas lo cambiará. Y cuando alguien realmente te aprecia, no necesita explicaciones para comprender tus actos. Es la diferencia entre gastar energía y sembrar calma. Imagina que cada vez que te apresuras a justificarte, una pequeña llama dentro de ti se apaga. Al principio no lo notas, pero con los años sientes que tu fuego se ha vuelto más débil. Ya no hablas con convicción, hablas con miedo. Ya no eliges tus palabras, las mides. Ya no expresas tu verdad, la editas. El miedo a no ser entendido se convierte en un filtro constante entre tú y el mundo. Pero ese filtro, tarde o temprano, termina separándote de ti mismo. ¿Y cómo se rompe ese patrón? El estoicismo ofrece un camino práctico, recordar qué depende de ti y qué no. Depende de ti actuar con virtud, con justicia, con templanza, con coraje. No depende de ti que otros reconozcan esas virtudes. Depende de ti ser claro en tus actos. No depende de ti que otros los interpreten correctamente. Depende de ti ser honesto con tu conciencia. No depende de ti que el mundo lo apruebe. Una vez que entiendes esto, el peso desaparece. La necesidad de explicarte se disuelve. Y en su lugar aparece algo más poderoso, la serenidad del que sabe quién es. A partir de ese momento, tu comunicación cambia. Tu tono se vuelve más calmo, tus palabras más breves, tu mirada más segura. Ya no hablas para convencer, hablas para expresar. Ya no temes al silencio, lo valoras, porque entiendes que el silencio, cuando nace de la seguridad interior, no es vacío, es presencia. Y así, lentamente, recuperas lo que habías perdido, tu libertad interior. La libertad de ser sin justificarte, de actuar sin miedo al malentendido, de avanzar sin cargar la mochila del juicio ajeno. Recuerda esto cada vez que sientas la urgencia de explicar tu forma de ser. El alma no necesita permiso para existir, y quien vive desde la coherencia, aunque no sea entendido, siempre es respetado por la vida. Segunda lección estoica. No debes explicarte a quien no quiere comprenderte. Hay conversaciones que no buscan entenderte, solo desgastarte. Hay oídos que no escuchan, solo esperan su turno para responder. Y hay personas que no están confundidas, sino cómodas en su incomprensión. Porque comprenderte implicaría cuestionar su forma de ver el mundo, admitir que quizás te juzgaron mal, aceptar que no eran tan justos como creían. Por eso no quieren entenderte. No porque no puedan, sino porque hacerlo les dolería. Y tú, sin darte cuenta, has gastado energía tratando de abrir puertas que el otro ha decidido mantener cerradas. Esa es una de las formas más sutiles de esclavitud emocional. Querer explicar lo evidente a quien no tiene interés en verlo. El alma noble insiste, se esfuerza, se desvive por mostrar su verdad. Pero el estoico aprende con el tiempo que la claridad no depende del volumen de tus palabras, sino de la disposición del otro a escuchar. Si no hay apertura, no hay diálogo. Solo ruido, solo desgaste. Ha estado ahí, lo sabes, explicándote una y otra vez, repitiendo lo mismo con distintas palabras, esperando que al fin te comprendan. Y lo único que consigues es sentirte más solo, más frustrado, más cansado. Al final de la conversación, no solo no te entendieron, sino que además te culpan de exagerado, de intenso, de dramático. Y tú te quedas en silencio, mirando el vacío, preguntándote cómo es posible que tu buena intención termine siempre convertida en un malentendido. La respuesta es simple y dolorosa. No todos buscan la verdad. Algunos solo buscan tener razón. Y cuando hablas con alguien así, ninguna explicación basta. Puedes desarmarte de humildad, puedes mostrar tus heridas, puedes poner tu alma sobre la mesa, y aún así, no lo verán. Porque no están mirando. Están defendiendo su versión, su ego, su idea fija, y no hay argumento que atraviese la muralla del orgullo. Epicteto lo sabía. En su enseñanza,
insistía en una distinción esencial. No pierdas tu paz intentando corregir el juicio de los otros. Cada persona ve el mundo desde el espejo de su propia mente. Y si ese espejo está sucio, reflejará distorsiones aunque tú estés de pie, con la mejor de tus intenciones. No puedes limpiar el espejo del otro, solo puedes mantener limpio el tuyo. Por eso el sabio no se desgasta explicándose, habla con quien quiere aprender, calla ante quien quiere discutir, porque comprende que el diálogo sin apertura no es comunicación, es combate. Y el alma no necesita pelear para defender lo que ya es verdadero. Cuando comprendes esto, algo cambia en ti. Empiezas a reconocer las señales, la mirada que no escucha, el tono que interrumpe, la sonrisa que esconde desprecio, y ya no entras ahí. No porque te sientas superior, sino porque entiendes que el silencio puede ser una forma de respeto. Respeto por ti, por tu energía, por tu paz. Séneca decía que no hay mayor sabiduría que elegir las batallas que merecen tu alma. Explicarte a quien no quiere comprenderte es pelear en un campo donde solo pierdes tiempo. Es intentar convencer al viento de que cambie su dirección. Y mientras tú intentas ser entendido, el otro disfruta de tu esfuerzo. Porque quien no quiere comprender se alimenta de tu insistencia. Te observa justificarte, verte dudar, verte bajar el tono, verte pedir perdón por cosas que no deberías. Esa es la verdadera trampa. Cuanto más te explicas, más poder entregas. El estoicismo enseña lo contrario. Conservar tu energía es conservar tu dignidad. Callar no siempre es rendirse, a veces es la victoria más elegante. Porque cuando no respondes, el otro se queda solo con su ruido. Y nada incomoda tanto al ego como el eco de su propia voz. Imagina que tu vida es un jardín, tus palabras son semillas. Cada vez que te explicas ante quien no quiere entenderte, arrojas esas semillas sobre piedra. Ninguna germina, ninguna florece. Pero el alma siente el vacío de haberlas perdido. En cambio, cuando eliges bien dónde hablar, tus palabras caen en tierra fértil. No necesitas decir mucho. Una sola frase, dicha desde la coherencia, crece más que 1000 justificaciones dichas desde el miedo. Recuerda esto. No tienes la obligación de ser entendido por todos. Tu deber es vivir de manera que, aunque nadie lo note, tú sepas que actuaste conforme a la razón. Esa es la verdadera paz. Mirar atrás y saber que no mentiste, no manipulaste, no traicionaste tu verdad por ganar aprobación. Si el otro no lo ve, no es tu problema. Tu integridad no depende de su comprensión, depende de tu coherencia. La próxima vez que sientas la urgencia de explicar, detente. Respira. Pregúntate, ¿estoy hablando para ser comprendido o para ser validado? Si es lo primero, habla con serenidad. Si es lo segundo, guarda silencio. Porque lo que busca validación nunca traerá paz. La indiferencia ante la incomprensión no es frialdad, es madurez. Es saber que no todas las verdades pueden ser compartidas y no todos los corazones están listos para escuchar. Algunos entenderán tu silencio más que tus palabras, y eso es suficiente. Con el tiempo, verás que quien realmente desea comprenderte, lo hace sin pedir explicaciones. Te observa, te escucha, te siente, y sin palabras, te entiende. Los demás, que sigan hablando. Tu calma es tu argumento más convincente, tu vida, tu mayor declaración. Así actúa el sabio. Habla cuando el alma del otro está abierta, calla cuando el alma del otro está cerrada. Y en ambos casos, conserva la paz. Porque al final, no se trata de convencer, se trata de vivir tan alineado con tu verdad, que el mundo no tenga otra opción que verla, aunque nunca la comprenda por completo. Tercera lección estoica. La verdad no necesita defensa. La verdad no grita, no corre detrás de nadie para que la crean. La verdad simplemente permanece, y en ese permanecer silencioso demuestra su poder. Pero nosotros, los humanos, tememos al silencio. Nos incomoda la calma de lo que no se explica, nos aterra que nuestra integridad no sea reconocida, y por eso corremos a defender lo que ya es evidente. Intentamos justificar lo justo, aclarar lo limpio, proteger lo que no necesita protección. En esa urgencia de convencer,
Perdemos la serenidad que prueba precisamente que teníamos razón. Piensa en las veces que tuviste que defenderte de algo que sabías que era falso. Un rumor, una acusación injusta, una mirada malinterpretada. Sientes el impulso de aclarar, de demostrar, de hablar sin parar, y sin darte cuenta, ese impulso se convierte en un laberinto emocional. Porque cuando más te defiendes, más parece que tienes algo que ocultar. Cuando más hablas, más se diluye tu verdad en el ruido. La pureza no se demuestra, se vive. Epicteto decía que quien es consciente de su rectitud no necesita testigos. Esa frase contiene una libertad que pocos se atreven a sostener, porque vivir sin defenderte implica confiar en el tiempo, en la coherencia, en la constancia de tus actos. Implica dejar que la verdad, no tus palabras, sea la que hable. Y eso requiere una fortaleza interior que el ego no entiende. El ego quiere la última palabra, quiere limpiar su imagen, quiere que todos lo vean como justo. Pero el alma estoica busca algo más grande, la serenidad de quien sabe que no debe convencer a nadie para vivir en paz. La verdad tiene su propio ritmo, y siempre termina saliendo a la luz. Puede tardar, puede ser deformada, puede ser negada durante un tiempo, pero no necesita defensores, solo paciencia. Porque el tiempo es juez implacable y pone todo en su lugar. El que mintió, tropieza con su mentira. El que fingió, se delata en su incoherencia. Y el que actuó desde la virtud, no necesita decir, te lo dije. La vida lo dice por él. Pero hay una razón más profunda por la que intentamos defendernos, el miedo al rechazo. No defendemos tanto la verdad como nuestra imagen. Nos duele no ser vistos como creemos merecer. Queremos limpiar nuestro nombre, porque en el fondo nos aterra no ser aceptados, y ahí, sin notarlo, dejamos que la vanidad se disfrace de justicia. Decimos que queremos aclarar las cosas, cuando en realidad queremos que nos admiren por tener razón. El sabio detecta ese engaño y lo corta de raíz, porque sabe que quien vive de su coherencia no necesita aprobación, y quien actúa desde la rectitud no teme al malentendido. Séneca lo escribía con lucidez. Quien se irrita porque lo juzgan mal, aún depende del juicio ajeno. Esa frase golpea, porque nos obliga a mirar hacia adentro. Cada vez que te duele una injusticia, pregúntate, ¿me duele por su falsedad o porque hiere mi orgullo? Si lo primero, el tiempo lo corregirá. Si lo segundo, es tu ego el que está hablando. Y el ego, cuando se siente herido, arrastra tu alma a batallas inútiles. Hay una imagen que puede ayudarte. Imagina que caminas por una plaza y un niño grita algo absurdo sobre ti. ¿Te detienes a discutir con él? ¿Le entregas tu energía para convencerlo? Number. Sonríes, sigues caminando y el ruido se disuelve en el aire. Así actúa el sabio, no porque se crea superior, sino porque ha aprendido a distinguir entre lo que tiene peso y lo que no. No todo merece respuesta. No toda provocación merece tu voz. La verdad es como el fuego. Mientras la alimentas con explicaciones, chispea. Cuando la dejas quieta, arde sola. El alma fuerte no busca limpiar su nombre, busca limpiar su intención. Y cuando la intención es pura, todo lo demás se acomoda. Puede ser malinterpretado por un tiempo, pero jamás derrotado por la mentira. Porque la mentira tiene una vida corta y la coherencia es paciente. El que actúa bien, duerme tranquilo, y quien duerme tranquilo ya ha vencido. El estoico entiende que su tarea no es controlar las percepciones, sino sus actos. La virtud es su defensa, y el silencio su escudo. Cuando el alma está alineada con la razón, no hay palabra que pueda ensuciarla. Por eso, cuando el mundo te pida explicaciones, ofrece serenidad. Cuando te acusen, ofrece calma. Y cuando intenten provocarte, ofrece distancia. El ruido se alimenta de atención. La verdad crece en el silencio. Vivimos en una era donde todo el mundo opina, pero pocos comprenden. Donde cada gesto se analiza, cada frase se recorta, cada intención se malinterpreta. Y en medio de ese ruido, el estoico elige una vía contraria. Actuar con rectitud y dejar que el tiempo hable. Esa es la rebelión más poderosa en una sociedad adicta a la justificación. No reaccionar. No caer en la trampa de explicarlo todo. Ser un ejemplo silencioso de templanza, cuando todos gritan su verdad para ser vistos.
El día en que logres hacerlo, notarás un cambio profundo. El cuerpo se relaja, la mente se aclara, el corazón se aligera. Porque al dejar de defenderte, dejas de vivir en guerra. Y cuando no hay guerra dentro de ti, nada afuera puede herirte de verdad. Así que recuerda, la verdad no necesita defensa. No porque sea arrogante, sino porque se basta a sí misma. Como la luz, no compite con la oscuridad. Simplemente brilla y lo demás se disuelve. Haz tu parte, mantén tu coherencia y deja que el tiempo haga el resto. Eso no es resignación, es sabiduría. Y si alguna vez dudas, vuelve a esta imagen. Un río no discute con las piedras, las rodea, las pule, las atraviesa. Así actúa la verdad. Fluye en silencio, paciente, constante, y cuando menos lo esperas, ha abierto su propio camino. Cuarta lección estoica. El silencio vale más que la justificación. Hay silencios que pesan y hay silencios que liberan. El primero nace del miedo, el segundo, de la comprensión. El silencio del sabio no es cobardía, es poder en reposo. Mientras el mundo grita para ser escuchado, él observa, respira y elige no participar del ruido. No porque no tenga argumentos, sino porque ya comprendió que la necesidad de explicarse es la forma más sofisticada de inseguridad. Quien está en paz con su verdad, no siente la urgencia de defenderla. Nos enseñaron que el que calla otorga, que si no te defiendes, perderás, que quien no responde, queda atrás. Pero el estoico ve la escena desde otro ángulo. Sabe que a veces, el que más habla es el que más teme. Y el que calla, simplemente se ha liberado de la necesidad de convencer. Porque explicar de más es mendigar comprensión, y la comprensión forzada nunca es verdadera. Piensa en las veces que, después de una discusión, te quedaste con esa sensación amarga de haber dicho demasiado, de haber intentado aclarar tanto, que tus palabras perdieron peso, de haber caído en el juego de quien no quería entenderte, sino verte perder la calma. Ahí, en ese exceso, te fuiste desgastando poco a poco. Te explicaste, te defendiste, insististe, y al final, te diste cuenta de que la otra persona no quería respuestas, sino tener la última palabra. El silencio, en cambio, no se desgasta. El silencio se impone, no porque busque dominar, sino porque corta la raíz del conflicto. Es la espada invisible del alma templada. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño, y eso incluye no replicar su ruido. Cuando eliges callar ante la provocación, no te rindes, te elevas. Te apartas del barro sin ensuciarte, y aunque el otro crea que ganó, tú sabes la verdad más profunda. Quien domina su lengua, domina su destino. Hay silencios que se sienten como derrota al principio. Callar cuando te hieren, cuando te acusan falsamente, cuando te ignoran, parece injusto. El ego grita dentro de ti, responde. Diles quién eres. Demuestra que no tienen razón. Pero si logras resistir esa urgencia, algo distinto ocurre. El alma se aquieta, la mente se limpia, y en ese espacio sin ruido, escuchas algo que antes no podías oír. Tu propia voz interior. Epicteto lo llamaba prohairesis, el dominio del juicio. Nada externo puede perturbarte si tú no lo permites. El silencio, entonces, se convierte en una muralla invisible. El insulto rebota, la provocación se disuelve, la opinión ajena se apaga, porque el silencio no necesita permiso para tener razón. No responde, pero actúa. No argumenta, pero transforma. Es el lenguaje de la fortaleza invisible. La mayoría confunde silencio con pasividad, pero son opuestos. El silencio del sabio no es el de quien se rinde, sino el de quien elige cuándo y cómo responder. Es pausa estratégica. Es dominio sobre el impulso. Es la conciencia que mide el momento y dice, no todo merece una palabra. Porque cuando hablas desde la emoción, cedes el control, pero cuando callas desde la razón, el poder vuelve a ti. Imagina la calma de Marco Aurelio frente a los senadores que lo difamaban. No los enfrentaba, no los desmentía. Su conducta era su argumento. Cada decisión justa, cada palabra sobria,
Cada acto virtuoso era una refutación silenciosa. Y con el tiempo, el rumor se desvanecía frente a la evidencia. Así funciona la verdad. No necesita gritar, solo resistir el paso del tiempo. Séneca escribía a Lucilio: no hay que responder a todos los ataques. El sabio sabe cuándo el silencio enseña más que el discurso. Y tenía razón. A veces, responder es rebajarse. A veces, explicar es perder autoridad. Hay miradas que no merecen tu energía. Hay situaciones que solo se resuelven con la distancia. Y hay personas que solo aprenden cuando ya no pueden provocarte. El silencio no se trata de huir, sino de proteger lo que es sagrado en ti. Cada palabra que pronuncias es energía que entregas. Cada discusión que eliges es un lugar donde decides sembrar tu atención. El estoico cuida su atención como el guerrero cuida su espada, porque sabe que no hay batalla más importante que la que libra dentro de sí. Y si su mente está en calma, ninguna palabra externa podrá herirlo. Cuando alguien te provoque, recuerda esto: el fuego necesita aire para crecer. Si lo alimentas con tus palabras, arderá hasta consumirte. Pero si lo privas de oxígeno, se apaga solo. Así funciona la rabia, la crítica, la manipulación. Tu silencio es el muro que detiene el fuego, tu serenidad es el agua que lo extingue. Sin embargo, no confundas el silencio con represión. No se trata de callar por miedo, sino de callar por sabiduría. No es contener el dolor, sino elevarlo. Habrá momentos en los que hablar sea necesario, y entonces tus palabras saldrán con la fuerza justa, sin ansiedad, sin exceso, sin violencia. Porque el silencio no te hace mudo, te hace consciente, y la conciencia es lo que convierte la palabra en herramienta de virtud. El estoicismo te enseña que cada palabra debe tener propósito. Si no educa, consuela o construye, sobra. Cada explicación innecesaria te roba presencia. Cada discusión sin sentido te roba energía. Cada justificación que nace del miedo te roba dignidad. El silencio, en cambio, te devuelve todo eso. Te devuelve el centro, te devuelve el poder. Hay algo profundamente bello en el alma que no necesita justificarse. Esa persona que guarda calma mientras los demás gritan, que observa mientras los otros reaccionan, que elige su paz antes que su orgullo. Ese ser, sin decir una palabra, enseña lo que muchos libros no podrían explicar. Porque el silencio no se oye, pero se siente. Y cuando alguien está en paz consigo mismo, su sola presencia ordena el entorno. Así que, la próxima vez que sientas la urgencia de defenderte, de justificarte, de hablar para demostrar algo, haz una pausa. Mira el cielo. Respira. Pregúntate si tus palabras sumarán o si simplemente mantendrán viva una batalla inútil. Si descubres que lo único que quieres es tener razón, elige callar. Porque el silencio no necesita testigos, solo coherencia. Y recuerda, las palabras pueden ser armas, pero el silencio es un escudo. Las primeras hieren, el segundo protege. Las primeras se desgastan, el segundo se fortalece. Y al final, cuando la tormenta pasa, el silencio del sabio sigue intacto, sereno, firme, inquebrantable. Callar no es perder. Callar, cuando lo haces desde la virtud, es la forma más alta de dominio. Porque quien domina su lengua domina su destino, y quien domina su destino ya no necesita justificar nada. Quinta lección estoica: no te rebajes intentando ser comprendido. No hay mayor traición al alma que distorsionarte para que te acepten. Y, sin embargo, lo hacemos, una y otra vez. Ajustamos nuestras palabras para sonar más suaves, reducimos nuestras ideas para que no incomoden, callamos verdades para no parecer arrogantes, y terminamos siendo sombras de lo que somos, esperando que esa sombra sea más amada que la persona real. Es una forma silenciosa de esclavitud, el deseo de ser entendido a cualquier precio. Pero hay algo que nadie te dice. Mientras te esfuerzas por hacerte comprender, te alejas de ti mismo. Cada explicación innecesaria, cada gesto de complacencia, cada palabra que modifica tu esencia para encajar, va limando tu carácter hasta que un día despiertas vacío, ajeno, confundido. Ha logrado ser aceptado, sí, pero a costa de desaparecer. El sabio no busca comprensión, busca coherencia, porque comprender
no es tarea del hablante, sino del oyente. Tu deber es expresar con claridad, actuar con virtud y mantener tu centro. Lo que los demás hagan con eso ya no te pertenece. Y si el precio de tu coherencia es no ser comprendido, entonces acepta ese costo con serenidad. Marco Aurelio lo escribió con lucidez. Haz lo correcto. Lo demás, que digan lo que quieran. No hay libertad más profunda que la de vivir sin rendir cuentas ante el malentendido ajeno. Séneca lo sabía también. Durante años fue acusado de contradicciones, de hipocresía, de enseñar virtud mientras servía al poder. Pero no gastó su vida aclarando rumores. Su defensa fue su conducta, su obra, su constancia, porque quien actúa con rectitud no necesita demostrar pureza. La coherencia se revela con el tiempo. El ruido se apaga, la virtud permanece. La necesidad de ser comprendido nace del miedo al rechazo, y el miedo al rechazo, del ego que busca validación. No te rebajas solo cuando cedes ante los demás, sino también cuando te arrodillas ante tu propio deseo de agradar. El alma fuerte no se define por cuántos la entienden, sino por cuántas veces permanece fiel a su principio incluso cuando nadie la acompaña. Esa fidelidad es el verdadero coraje. Piensa en cuántas veces has sentido esa punzada. Explicarte a alguien que no escucha, justificar tus decisiones ante quien ya te juzgó, intentar traducir tu profundidad en un idioma superficial. ¿Valió la pena? Cada vez que te explicaste más de lo necesario, tu paz se redujo. Cada vez que intentaste agradar, tu poder se diluyó. Y cada vez que pediste comprensión donde no había interés genuino, el alma se cansó un poco más. El estoicismo te enseña a aceptar el malentendido sin perder el equilibrio, a reconocer que no todos tienen la capacidad ni la disposición de verte con claridad. Y está bien, no todos están en el mismo punto del camino. Algunos interpretarán tu calma como frialdad, tu silencio como debilidad, tu firmeza como soberbia, y no tienes que corregirlos. Deja que vean lo que pueden ver, lo que no comprendan. El tiempo se encargará de revelar. Cuando te rebajas para ser comprendido, confundes empatía con sacrificio de identidad. Empatía es tender un puente. Rebajarte es demoler tu templo para que el otro se sienta cómodo. Y si cada vez que alguien no te entiende bajas tus paredes, pronto no te quedará nada. El alma necesita límites para conservar su forma. La comprensión auténtica ocurre entre iguales en integridad, no entre quien se desfigura y quien exige comprensión sin reciprocidad. Epicteto diría: no busques agradar a todos, sino a ti mismo. Y no se refiere al egoísmo, sino a la armonía interior. A la serenidad de mirar tu reflejo y reconocer que no te traicionaste, porque hay una comprensión más importante que la del mundo, la tuya. Entenderte, perdonarte, sostenerte. Ser ese testigo interno que te dice: sé quién soy, aunque no me entiendan. El alma fuerte se mide por su capacidad de permanecer digna cuando nadie la valida. Porque la comprensión del otro puede cambiar, pero tu coherencia no debería. Y si te mantienes firme, poco a poco, el mundo se reordena. Algunos se irán, otros regresarán con otra mirada. Y los pocos que comprendan sin que te esfuerces serán los que valen la pena. No te rebajes para ser comprendido, porque quien te exige explicaciones constantes no busca entenderte, busca controlarte. Y la libertad empieza cuando reconoces eso y decides soltar, cuando dejas de rogar atención, cuando entiendes que tu valor no se mide por la cantidad de oídos que te escuchan, sino por la pureza de la intención que te guía. Callar ante la incomprensión no es resignación, es sabiduría. Es darte cuenta de que, a veces, el entendimiento ajeno no llega porque no es el momento, no es la persona o no es el camino. Y mientras llega, eliges conservar tu paz, porque hay batallas que se ganan no peleando, sino retirándote a tiempo. Y hay verdades que solo florecen en silencio, cuando ya no intentas imponerlas. No necesitas rebajarte para explicar tu luz. El que está en sombra no la verá, aunque lo ilumines. Y el que esté despierto no necesitará que digas nada, te sentirá. Así que conserva tu altura. No apagues tu fuego para hacer cómoda la oscuridad del otro. No cambies tu lenguaje para caber en la mente que se niega a expandirse. No mengues tu fuerza para no intimidar a quien aún no aprendió a admirarla. El mundo no necesita que te expliques, necesita que existas en coherencia.
porque la coherencia inspira más que 1000 discursos, y la dignidad silenciosa del que no se rebaja tiene una fuerza que resuena incluso en los corazones que no saben por qué. No te rebajes, ni siquiera para ser amado, porque el amor que exige que te reduzcas no es amor, es dependencia. Y la comprensión que llega después de la humillación no es comprensión, es culpa. Mantente íntegro, no por orgullo, sino por respeto a la verdad que habita en ti. Al final, los que te comprendan serán los que no te pidan explicaciones. Te mirarán, verán tu calma y sabrán. Porque la comprensión verdadera no necesita traducción, vibra, se siente, se reconoce. Y para llegar a ella, primero tienes que pasar por el desierto de no ser entendido. Solo así, cuando finalmente alguien te vea sin que te esfuerces, comprenderás que valía la pena. Si algo dentro de ti sintió paz al escuchar estas palabras, no lo ignores. Suscribirte no es un favor a este espacio, es un compromiso contigo. Significa que estás listo para dejar de justificarte, para vivir desde tu verdad, sin miedo al juicio ni a la mirada ajena. Hazlo ahora. Y comparte este mensaje con quien aún se siente obligado a explicarse. Porque cuando una persona se libera del peso de dar explicaciones, enseña a los demás que también pueden ser libres. Sexta lección estoica. La opinión ajena no te pertenece. Hay una carga invisible que arrastra a millones de personas cada día, el peso de lo que otros piensan de ellas. Y lo más irónico es que esa carga ni siquiera les pertenece. Pero aún así, la llevan como si fuera parte del cuerpo, como una armadura hecha de miradas ajenas, juicios y expectativas. El alma que vive pendiente de la aprobación ajena no vive, actúa. Cada palabra es medida, cada gesto es calculado, cada decisión pasa por un filtro imaginario de aceptación. Y cuando por fin recibe ese aplauso que esperaba, no siente alivio, sino miedo, miedo a perderlo. Marco Aurelio lo escribió con frialdad estoica. Si te perturba la opinión de otro, es porque en ti mismo das demasiada importancia a esa opinión. Ahí está el núcleo del problema. No es el juicio del otro el que duele, sino el valor que tú le otorgas. No es la crítica la que te hiere, sino tu deseo de que todos te entiendan, te valoren, te aplaudan. Y cuando ese deseo domina, te conviertes en esclavo de voluntades ajenas. Cada palabra que pronuncian sobre ti tiene poder, pero solo porque tú se lo das. El sabio entiende algo que el resto olvida. La opinión ajena es viento. Sopla, hace ruido, mueve el polvo, pero no cambia la esencia de la roca. Y tú, si aspiras a la libertad, debes convertirte en esa roca, firme, constante, inmutable ante el ruido del mundo. El ser humano teme ser juzgado porque confunde opinión con verdad. Pero una opinión no es un hecho. Es un reflejo del mundo interior de quien la emite. Cuando alguien te critica, no está describiéndote a ti, sino revelando sus propios miedos, sus frustraciones, sus límites. La opinión ajena es un espejo roto que no refleja tu forma real, sino la distorsión del que lo sostiene. Y si vives creyendo en esos reflejos, acabarás fragmentado. Piensa en todas las veces que cambiaste de rumbo por lo que alguien dijo, en las decisiones que pospusiste porque temías el qué dirán, en las palabras que no dijiste, las ideas que no defendiste, los sueños que guardaste en silencio. Todo, por miedo a ser señalado. ¿Pero qué ganaste? Valió la pena pagar tu autenticidad por un momento de aprobación. Esa moneda siempre se devalúa. Y cuando te das cuenta, ya eres un extraño en tu propia vida. Epicteto enseñaba que hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu conducta depende de ti. Tus decisiones, tu juicio, tu virtud dependen de ti. Pero la opinión ajena pertenece al dominio de lo incontrolable. Y si entregas tu paz a lo que no puedes controlar, perderás las riendas de tu alma. Tu serenidad quedará en manos del primero que decida opinar. Por eso, el estoico practica la indiferencia hacia el juicio externo. No porque no le importe el mundo, sino porque sabe que no puede edificar su vida sobre cimientos que no controla. Lo que hoy te alaban, mañana lo criticarán. Lo que hoy te atacan, mañana te imitarán. Y tú, si eres sabio, no te moverás ni un centímetro. Porque el aplauso y el desprecio son solo dos caras de la misma trampa. Ambas dependen de los demás.
La libertad comienza cuando puedes caminar entre la crítica y el elogio con la misma serenidad. Cuando entiendes que ni uno te eleva ni el otro te hunde. Cuando tu autoestima no fluctúa al ritmo de los aplausos ni se tambalea con el juicio. El alma libre no busca gustar, busca ser justa, coherente, virtuosa. Y eso, aunque el mundo no lo aplauda, siempre se sostiene por sí mismo. Séneca advertía: el que vive según la naturaleza no necesita testigos. Esa frase resume el ideal estoico: vivir de acuerdo a la razón, a la virtud, al logos, y hacerlo sin esperar aplausos. Porque si tu motivación depende de ser visto, tu fortaleza será tan frágil como la atención del público, y el público cambia de humor todos los días. El alma que se libera de la opinión ajena se vuelve liviana. Deja de justificarse, deja de compararse, deja de mendigar comprensión. Y en ese desprendimiento aparece algo más profundo: la verdadera paz. Esa paz no es euforia ni orgullo, es equilibrio. Es poder mirar la crítica sin resentimiento y el halago sin soberbia. Es comprender que ninguna palabra externa puede definirte si tu conciencia está en orden. La opinión ajena solo duele cuando coincide con una duda interna. Si alguien te llama cobarde y tú sabes que no lo eres, sonríes, pero si lo dice y te duele, es porque aún hay una parte de ti que no ha sanado. El sabio usa la crítica como espejo, no como cadena. La observa, la evalúa, y si encuentra verdad, corrige. Si no, la deja pasar. Así convierte el juicio en herramienta de crecimiento, no en fuente de sufrimiento. Imagina por un momento un escenario distinto. Piensa en cuánta energía recuperarías si dejaras de intentar controlar lo que otros piensan. Si cada palabra negativa te encontrara tan sereno que no hallara dónde clavarse. Si pudieras caminar sabiendo que el respeto más importante es el que te das tú. Esa es la libertad que el estoico busca. No ser indiferente por orgullo, sino por comprensión. Porque entiende que no puede vivir bien mientras su paz dependa del ruido de los demás. Y si alguna vez te preguntas cómo lograrlo, empieza por este ejercicio. Antes de reaccionar a una crítica o un juicio, haz una pausa. Pregúntate: ¿depende de mí lo que esta persona piensa? La respuesta siempre será no. Entonces, déjala ir. No le des poder a lo que no puedes cambiar. Recuerda, la opinión ajena no es tu carga, es su reflejo. Y tú no estás aquí para cargar espejos rotos. Hay algo profundamente liberador en caminar sabiendo que no tienes nada que probar, ni demostrar virtud, ni defender tu historia, ni justificar tus elecciones. Solo vivir con integridad, porque cuando tu conducta es recta, el tiempo se encarga de explicar lo que las palabras no pueden. El juicio se disuelve, la verdad se mantiene, y el alma por fin descansa. La opinión ajena no te pertenece, ni su peso, ni su sombra, ni su ruido. Tu tarea es seguir construyendo tu camino, hacer el bien sin ostentación, aprender del error sin vergüenza. El resto son voces en el viento, y el viento no detiene al que sabe hacia dónde va. Así que deja que hablen, deja que supongan, deja que imaginen. Nada de eso cambia quién eres, porque la opinión se borra, pero el carácter permanece. Y mientras los demás pierden tiempo opinando sobre tu vida, tú seguirás edificando en silencio la única obra que de verdad importa: tu alma. Séptima lección estoica: ser fiel a ti mismo es más valioso que ser aprobado. Vivir buscando aprobación es morir lentamente sin notarlo, porque cada vez que haces algo para agradar, cedes una pequeña parte de ti, y cuando lo haces demasiadas veces, ya no sabes quién eres. Solo sabes lo que los demás esperan que seas. Esa es la tragedia de quien vive para encajar. Gana aplausos, pero pierde su verdad. El alma que busca aprobación olvida la serenidad de actuar por convicción. Y el precio es alto. Vive pendiente de la mirada ajena, ansiosa por no decepcionar, temerosa de ser señalada. Esa ansiedad es el eco de una vida desconectada de sí misma. Séneca lo dijo con claridad: a quien todo agrada, de todos desagrada. Porque quien vive intentando complacer a todos, acaba sin respeto ni de sí mismo. Ser fiel a ti mismo no significa ser obstinado ni cerrado. Significa no vender tus principios por un aplauso.
Significa poder mirarte al espejo al final del día y saber que actuaste en coherencia con tus valores, aunque nadie te lo haya reconocido. Porque hay algo más valioso que la aprobación, la paz de saber que no traicionaste tu conciencia. Marco Aurelio escribía: mira dentro de ti. Allí está la fuente del bien. La fuente no está afuera, ni en la opinión, ni en la multitud. Está en tu interior, donde habita la razón que te guía, el logos que te susurra qué es correcto, incluso cuando el mundo te empuja en otra dirección. Pero para escucharlo, necesitas silencio. Y para mantenerlo, necesitas valor, porque ser fiel a ti mismo en un mundo que premia la complacencia es un acto de coraje. ¿Te has dado cuenta de cómo el miedo a decepcionar se disfraza de amabilidad? Aceptas compromisos que no quieres. Callas verdades que te queman por dentro. Dices sí cuando tu alma grita no. Y al hacerlo, te alejas un paso más de la autenticidad. El estoico, en cambio, aprende a soportar el peso de la desaprobación con serenidad, porque sabe que ser fiel a sí mismo tiene un costo, y ese costo se llama soledad. Pero esa soledad no es castigo, es purificación. Es el espacio donde descubres quién eres sin los ruidos del mundo. Allí no hay aplausos, pero hay claridad. No hay compañía, pero hay dirección. Y cuando logras permanecer en ese estado, sin necesidad de justificarte, sin urgencia de ser aceptado, algo cambia. Ya no buscas pertenecer, porque ya te perteneces. Epicteto lo enseñaba así: si quieres ser libre, no busques que las cosas sean como quieres, sino quiere las cosas como son. Aplicado a la aprobación, significa aceptar que no todos te entenderán. Algunos se alejarán, otros te criticarán y otros simplemente guardarán silencio. Pero mientras sigas actuando con virtud, ninguna de esas reacciones te moverá. Porque el sabio no busca gustar, busca ser justo. Y la justicia interior empieza cuando no negocias tu integridad para comprar aceptación. El que vive por la aprobación muere con la crítica. Hoy te aplauden, mañana te señalan. Y si tu valor depende de eso, tu ánimo se volverá un péndulo constante. Subirás con el elogio, caerás con la desaprobación, hasta que te canses de ese vaivén y comprendas que la única estabilidad posible nace de dentro. La del alma que dice: hago lo correcto porque es correcto, no porque me miren. Ser fiel a ti mismo también significa soportar el malentendido. A veces el mundo llamará egoísmo a tu autocuidado, frialdad a tu calma, rechazo a tu límite. Pero si sabes de dónde nacen tus actos, no tendrás que explicarlos. El tiempo mostrará lo que las palabras no pueden. Y cuando eso ocurra, te darás cuenta de algo poderoso. La verdad silenciosa dura más que cualquier justificación. El camino del estoico no es el del más amado, sino el del más íntegro. Y la integridad tiene un brillo que no necesita reflectores. A veces, ni siquiera se nota al principio. Pero cuando los demás buscan refugio en la confusión, en el drama o en la inconstancia, la persona íntegra se mantiene en pie. No porque sea superior, sino porque ha aprendido a no traicionarse. Y eso, en un mundo de máscaras, es una forma de resistencia. Cuando eres fiel a ti mismo, incluso tus errores tienen sentido, porque ya no actúas desde la necesidad de agradar, sino desde la intención de aprender. Y cuando fallas, corriges sin culpa, porque sabes que el error fue honesto. La culpa, en cambio, pertenece a quien actúa contra su conciencia por miedo a decepcionar. Esa es la verdadera derrota, traicionarte para conservar una imagen que ni siquiera es tuya. No necesitas ser entendido por todos, solo ser comprendido por ti. No necesitas aprobación, necesitas coherencia. No necesitas aplausos, necesitas serenidad. Porque cuando tu propósito es sólido, los juicios ajenos se vuelven ruido lejano. Y si alguna vez dudas, recuerda, nadie puede darte validación duradera si tú no te la das primero. Séneca decía que el sabio no se deja llevar por la multitud, no porque desprecia a los demás, sino porque sabe que la multitud cambia de dirección cada día. Y quien busca seguirla, termina perdido. El sabio camina solo si es necesario, pero su paso es firme. Sabe que es mejor estar solo con la verdad que acompañado por la falsedad, y que no hay soledad más dura que la de quien vive rodeado, pero desconectado de sí mismo. La fidelidad a uno mismo no es un destino, es una práctica,
se cultiva con cada decisión pequeña que tomas cuando eliges el silencio en lugar de la mentira, la autenticidad en lugar de la aprobación, la calma en lugar del impulso. Cada acto coherente es un ladrillo en el templo de tu alma. Y ese templo no necesita ser admirado, solo habitado. El mundo te empujará constantemente a elegir entre tu verdad y la aceptación. Y en cada elección se mide tu libertad. Porque ser fiel a ti mismo no es un lujo, es la única manera de vivir sin miedo. Y quien vive sin miedo se vuelve imposible de manipular. No hay poder más grande que ese. Así que, la próxima vez que sientas la tentación de explicarte, de suavizarte, de fingir para caer bien, haz una pausa. Recuerda lo que pierdes cada vez que traicionas tu esencia. Recuerda que la aprobación es pasajera, pero la fidelidad interior deja huella. Y si alguna vez te quedas solo por haber sido fiel a ti mismo, agradece. Ese es el precio más justo por la paz más profunda. Porque el día que dejes de buscar ser aprobado, descubrirás que ya eras suficiente. Y ese descubrimiento, silencioso y poderoso, vale más que todos los aplausos del mundo. Octava lección estoica. La calma es la mejor respuesta ante la incomprensión. Hay algo profundamente humano en el deseo de ser entendido. Queremos que los demás vean nuestras intenciones, que comprendan por qué actuamos como lo hacemos, que reconozcan la bondad detrás de nuestras decisiones. Pero el mundo no siempre está dispuesto a entender. Y cuando la incomprensión llega, duele. Duele porque pone en duda nuestra verdad, porque nos enfrenta a la soledad de no ser vistos. Sin embargo, el estoico sabe que no hay sabiduría más alta que mantener la calma cuando otros no te comprenden. La incomprensión no es una ofensa, es una consecuencia natural de la diferencia. No todos han caminado tus pasos, ni visto lo que tú viste, ni sentido lo que tú sientes. Cada mente interpreta el mundo según su historia, su miedo y su nivel de conciencia. Pretender que todos te entiendan es como exigir que todos vean el amanecer desde la misma montaña. Algunos aún están en la noche. Y si reaccionas con ira ante eso, desciendes tú también a la oscuridad. Marco Aurelio escribió: cuando alguien te haga daño, pregúntate qué piensa que es bueno o malo. Si lo comprendes, sentirás compasión, no ira. Esa es la raíz de la calma. Comprender que el otro no sabe lo que tú sabes. No reacciona contra ti, reacciona desde su ignorancia, su herida o su ego. Y tu serenidad no es debilidad, es dominio. Porque el sabio no busca ganar discusiones, busca no perder la paz. Piensa en todas las veces que te alteraste por sentirte malinterpretado, por haber sido juzgado sin contexto, por haber sido señalado sin razón. En esas ocasiones, tu instinto fue defenderte, explicar, aclarar, gritar si era necesario. Pero al hacerlo, perdiste algo más valioso que tu reputación, tu serenidad. La defensa del ego siempre tiene un costo, y ese costo es la calma. Y sin calma, todo lo demás se vuelve ruido. Séneca lo expresó con una lucidez que todavía corta. La mejor respuesta al insulto es la indiferencia. Porque el insulto busca reacción, y cuando no la obtiene, se extingue. La incomprensión funciona igual. Se alimenta de tu respuesta. Si le das energía, crece. Si la observas en silencio, se disuelve. La calma es el muro invisible que desarma cualquier ataque. No porque ignore la herida, sino porque la trasciende. La serenidad ante la incomprensión es una forma de compasión. No hacia el otro, sino hacia ti mismo. Es elegir no desgastarte en batallas que no conducen a nada. Es proteger tu mente de un gasto inútil de energía, y es también, en su esencia más pura, una afirmación de libertad, porque cuando puedes permanecer en calma ante la confusión ajena, demuestras que tu equilibrio ya no depende del entendimiento externo. Epicteto lo enseñaba con firmeza: no perturba lo que sucede, sino lo que creemos sobre lo que sucede. Cuando alguien no te comprende, lo que realmente te duele no es la incomprensión, sino tu creencia de que necesitas ser comprendido. Esa creencia es la cadena. Cuando la rompes, descubres que no necesitas convencer, justificar, ni traducirte. Solo necesitas actuar con virtud y dejar que el tiempo revele la verdad. La calma no es pasividad, es estrategia. Porque quien reacciona desde el impulso, pierde el control. Y quien mantiene la serenidad,
domina el escenario. No porque manipule, sino porque elige cuándo hablar, cómo actuar y cuándo retirarse. La calma te da perspectiva. Y la perspectiva revela que casi nada de lo que parece personal lo es. La mayoría de los juicios que recibes no hablan de ti, hablan del que juzga. Hay una fortaleza silenciosa en no defenderte. El que te ataca espera una respuesta. Cuando no la encuentra, se enfrenta a sí mismo. Tu serenidad lo obliga a escucharse, a notar el vacío de su argumento. Y aunque quizás no lo reconozca, en algún nivel lo entiende. No puede controlar a quien no reacciona. Esa es la verdadera victoria del alma serena. La incomprensión también es maestra. Te enseña a sostenerte cuando nadie más te sostiene. A confiar en tu camino incluso cuando el mundo duda de él. Te obliga a volver a ti, a verificar tus motivos, a purificar tus intenciones. Si tu corazón está limpio, no hay incomprensión que lo manche. Y si no lo está, la crítica será tu espejo más útil. Así, incluso la injusticia puede convertirse en guía. Cuando el alma alcanza cierta madurez, aprende a distinguir entre lo que necesita corregir y lo que debe dejar ir. Corrige si hay verdad en la crítica. Pero si no la hay, suéltala sin resentimiento. No necesitas tener la última palabra. El silencio sabio tiene más peso que 1000 explicaciones. Porque el tiempo, ese juez incorruptible, siempre pone las cosas en su lugar. Piensa en un lago. Cuando alguien lanza una piedra, el agua se agita, pero si no intervienes, vuelve a la calma por sí sola. Tu mente funciona igual. Cada juicio, cada malentendido, cada palabra hiriente es una piedra. Si corres a retirarla, solo remueves más el fondo. Si esperas, el agua se aclara sola. Eso es calma. Eso es dominio. Séneca decía que el sabio debe ser como el médico que escucha al paciente sin contagiarse de su enfermedad. La incomprensión es una fiebre colectiva. Y solo quien se mantiene sereno puede curarse a sí mismo sin caer en el contagio. Por eso, cuando no te entiendan, no reacciones. Respira. Recuerda quién eres. Recuerda que tu propósito no depende de que todos lo comprendan. El alma fuerte sabe cuándo hablar y cuándo callar. Y cuando calla, no lo hace por miedo, sino por respeto a su propia paz. Porque hay verdades que solo se entienden cuando el ruido termina. Y si tú eliges ser el primero en guardar silencio, ayudas al mundo a escuchar. La calma no busca tener razón, busca conservar la virtud. No busca ganar, busca no perder la claridad. No busca imponer, busca inspirar. Y en ese equilibrio, la incomprensión deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para practicar el arte más difícil de todos, el de permanecer en paz mientras el mundo arde. Así que cuando sientas que no te entienden, no te precipites a explicar, a convencer, a probar. Observa. Recuerda que quien grita más no siempre tiene la razón, y quien calla en paz a veces dice más que 1000 palabras. Porque el alma tranquila enseña sin hablar, y su ejemplo vale más que cualquier argumento. No temas la incomprensión, abrázala, porque cada vez que alguien no te entiende, el universo te da una oportunidad de reafirmarte, de comprobar si tu camino es tuyo o depende de los ojos que lo observan. Y si logras seguir caminando con calma, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando todos dudan, entonces ya has ganado. La calma no es ausencia de emoción, es emoción gobernada por la razón. Es el fuego que no se apaga, sino que arde en control. Y cuando aprendes a mantenerlo así, ninguna palabra ajena podrá tocarte. Porque lo que es sólido dentro de ti ya no necesita defensa. Novena lección estoica. No necesitas convencer a nadie para tener valor. Pasamos gran parte de la vida tratando de demostrar que valemos algo. A nuestros padres, a nuestros amigos, a la sociedad, a quien alguna vez dudó de nosotros. Y sin darnos cuenta, convertimos la existencia en un tribunal interminable, donde cada acción es una prueba y cada mirada ajena un juez. Pero hay una verdad tan dura como liberadora. Tu valor no aumenta cuando te entienden, ni disminuye cuando te ignoran. El valor que tienes no se negocia, se reconoce. Y si no lo haces tú primero, nadie más lo hará. El ser humano tiene un hambre profunda de validación. Busca aplausos, aprobación, reconocimiento, porque ha olvidado su propio testigo interior.
Pero el estoico entiende que el juicio más importante no viene de afuera, sino de dentro. Epicteto lo decía con crudeza: el que quiere ser admirado, ya se ha rendido. Porque en el momento en que necesitas convencer, has cedido el poder sobre tu valor. Y quien entrega su valor a la opinión de otro, se convierte en esclavo invisible. ¿Cuántas veces has querido explicar tus decisiones, tus sueños, tus caminos, solo para ser malinterpretado? ¿Cuántas veces tuviste que disfrazar tu autenticidad para que te tomaran en serio? Y aún así, no bastó. Porque quien no quiere comprenderte, nunca lo hará, aunque le des todos los argumentos del mundo. Y quien sí te comprende, no los necesita. Por eso el sabio calla cuando el necio discute, no por soberbia, sino porque entiende que convencer no siempre es sinónimo de enseñar. Séneca escribió que la virtud no necesita defensores, sino practicantes. Y tenía razón. No necesitas justificar lo correcto. Lo correcto se explica solo, con el tiempo, con los actos, con la serenidad que deja la coherencia. Cada vez que sientas el impulso de convencer, recuerda esto: el ruido no prueba verdad, solo desesperación. El alma que está en paz con su camino no tiene prisa en ser comprendida. El deseo de convencer nace del miedo, miedo a ser rechazado, miedo a ser ignorado, miedo a no ser suficiente. Pero todo ese miedo es una ilusión. Nadie puede rechazar lo que realmente eres. Solo pueden rechazar la imagen que tienen de ti. Y esa imagen no eres tú. Tú eres la quietud detrás de la palabra, el motivo detrás del acto, la esencia detrás del personaje. Cuando recuerdas eso, el miedo se disuelve y el silencio se vuelve tu mejor aliado. La necesidad de convencer también revela apego, apego a la aceptación, al prestigio, al reconocimiento. El estoicismo enseña a soltar ese apego con elegancia. Porque el reconocimiento es una sombra, una consecuencia, no una meta. Quien hace el bien esperando gratitud, no actúa con virtud, sino con interés. Y quien defiende su verdad esperando que la crean, todavía no confía en ella. La verdadera convicción no busca testigos. Piensa en las personas que más admiras. Probablemente no son las más habladoras ni las más visibles, son las más firmes. Las que no explican, las que no discuten, las que simplemente viven conforme a lo que creen. Su valor no está en convencerte, está en inspirarte. Y eso solo ocurre cuando hay coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. La coherencia no grita, brilla. Y su luz, tarde o temprano, llega a todos. Marco Aurelio, emperador y filósofo, convivió con quienes lo traicionaron, lo calumniaron y lo criticaron. Y jamás buscó defenderse ante cada rumor. Sabía que el tiempo y la serenidad son jueces más imparciales que las palabras. Escribió: la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y podríamos añadir, la mejor forma de convencer es no intentarlo. Porque nada convence más que la calma de quien no necesita probar nada. Quien vive para convencer está en guerra con el mundo. Cada desacuerdo se siente como una amenaza, cada crítica como una herida. Pero quien vive en coherencia está en paz consigo mismo. Puede escuchar la crítica sin quebrarse, porque sabe que la verdad no depende de su volumen. Puede aceptar el desacuerdo sin enojo, porque sabe que el entendimiento no es obligación, es privilegio. Y puede seguir adelante sin resentimiento, porque sabe que su propósito no necesita testigos. A veces, el silencio es el argumento más poderoso, porque obliga al otro a quedarse solo con sus prejuicios, y los prejuicios, sin oposición, se desmoronan por sí solos. No necesitas gritar tu valor, vívelo. No necesitas explicarlo, encárnalo. El carácter siempre tiene más peso que el discurso. Ser incomprendido no es un castigo, es una consecuencia natural de ser auténtico. Si todos te entienden, probablemente no estás siendo tú. La autenticidad divide, porque la mayoría prefiere la comodidad de lo común a la verdad de lo distinto. Por eso, los que dejan huella no son los que convencen, sino los que permanecen fieles a sí mismos, incluso cuando nadie los aplaude. Convencer desgasta, pero la serenidad alimenta. Y llega un momento en que aprendes a elegir tus batallas. Dejas de intentar cambiar la mente del otro y te concentras en mantener la tuya en paz.
El sabio no busca tener razón, busca estar en armonía con la naturaleza de las cosas. Y eso incluye aceptar que algunos nunca verán lo que tú ves. Si tu intención es justa, no necesitas defenderla. Si tu propósito es noble, no necesita aprobación. Y si tu alma es recta, no necesita testigos. La verdad se sostiene sola y lo falso se derrumba aunque lo griten 1000 voces. Por eso, no temas no convencer. Teme solo actuar contra tu conciencia. La libertad más profunda nace cuando ya no necesitas que crean en ti. Cuando puedes seguir avanzando sin que nadie te entienda, sin buscar validación, sin miedo a ser juzgado. En ese punto, tu vida deja de ser una explicación y se convierte en una afirmación silenciosa. Una declaración de integridad que se nota en tu andar, en tu mirada, en tu paz. No olvides esto. Las personas cambian de opinión, los juicios se olvidan, las etiquetas se desgastan. Pero tu serenidad, si la cultivas, perdura. Y llegará un día en que aquellos que no te comprendieron se crucen contigo y lo entiendan todo, sin necesidad de palabras. Verán tu calma, tu coherencia, tu constancia, y reconocerán, aunque en silencio, que el tiempo te dio la razón. Pero para entonces ya no te importará, porque cuando dejas de convencer, ya no necesitas ganar. Y cuando ya no necesitas ganar, por fin puedes vivir. Vivir sin el peso de las expectativas, sin el ruido de las voces externas, sin la urgencia de explicar quién eres, solo siendo. Y eso, en su simplicidad, es el mayor triunfo de todos. Así que, deja de buscar convencer. Haz lo correcto, aunque nadie lo aplauda. Camina en silencio, aunque nadie te entienda, porque cada paso fiel a ti mismo vale más que 1000 discursos destinados a ser aceptado. Y cuando logres eso, te darás cuenta de algo que cambiará tu vida. No hay argumento más poderoso que la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. 10ª lección estoica. La libertad empieza cuando dejas de justificar tu existencia. Llega un punto en la vida en que te cansas. Cansas de explicar por qué elegiste tu camino, por qué cambiaste, por qué ya no te interesa lo mismo que antes. Cansas de justificar tus silencios, tus límites, tus decisiones. Y ese cansancio no es debilidad, es señal de evolución, porque cuando ya no sientes la necesidad de justificarte, significa que al fin has comprendido lo esencial. No estás aquí para ser comprendido, estás aquí para vivir en coherencia. El mundo te educa para rendir cuentas de todo. Desde niño aprendes a explicar por qué lloras, por qué callas, por qué no encajas. Aprendes a pedir permiso para ser tú. Y en ese proceso, te vuelves experto en disculparte por existir, por ser diferente, por pensar distinto, por elegir otro ritmo. Pero llega un día, si tienes suerte y coraje, en que despiertas y dices basta. Basta de pedir perdón por ser quien soy. Basta de intentar convencer al mundo de que mi forma también es válida. Ese día, empieza la verdadera libertad. La libertad no llega cuando haces lo que quieres, sino cuando ya no sientes la obligación de explicarlo. Cuando actúas desde tu centro, sin miedo al malentendido, sin urgencia por justificarte. Cuando entiendes que el silencio puede ser una declaración poderosa. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. El alma se hace invencible cuando se contenta con ser lo que es. Y eso es precisamente lo que somos. Almas que buscan reconciliarse con su propia forma, sin adornos, sin excusas, sin discursos. No necesitas justificar tu existencia ante nadie, porque tu existencia ya es justificación suficiente. Estás aquí, y eso basta. Eres parte del orden del universo, una chispa del logos, un fragmento de razón y materia que respira, siente y piensa. Tu simple estar ya cumple una función en el todo, aunque el mundo no la vea. Pretender explicar eso a quien no ve más allá de la superficie es como intentar describir el mar con una gota. Imposible. Epicteto decía, no trates de hacer que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden. Eso incluye cómo te ven, cómo te juzgan, cómo te entienden. Cuando dejas de forzar la comprensión ajena, recuperas la energía que antes gastabas en sostener una imagen. Y esa energía vuelve a ti convertida en paz, porque ya no necesitas demostrar que mereces estar aquí. Ya lo sabes. El que vive justificándose vive a la defensiva.
Y quien vive a la defensiva no vive, sobrevive. Está atrapado en una guerra invisible contra el juicio del otro. Cada gesto, cada palabra, cada elección se vuelve un campo de batalla entre la autenticidad y el miedo. Hasta que un día entiende que nadie puede dar permiso para ser, que la validación que busca no se obtiene afuera, sino adentro, en el momento en que dice con serenidad: no necesito explicar mi camino a quien no camina conmigo. La justificación constante es una forma de esclavitud emocional. El alma libre, en cambio, obra con coherencia y guarda silencio. No porque desprecie a los demás, sino porque entiende que el valor de una vida no se mide en argumentos, sino en acciones. Séneca lo dijo con la precisión de quien ya lo había comprendido. Una vida buena no necesita defensa, es su propio elogio. El sabio no discute su virtud, la demuestra viviendo. La necesidad de justificarte proviene del miedo a perder amor, respeto o pertenencia. Pero lo que se pierde cuando eres fiel a ti mismo nunca fue tuyo realmente, y lo que permanece después del silencio, eso sí lo es. Cuando eliges dejar de explicar quién eres, el mundo reacciona. Algunos se alejan, otros te juzgan, unos pocos se quedan. Y esos pocos, los que permanecen sin exigirte máscaras, valen más que toda la multitud que solo te quería mientras fingías. Dejar de justificar tu existencia no es arrogancia, es madurez. Es comprender que no tienes que ser comprendido para tener razón. Es saber que no hay castigo en el rechazo, sino dirección. Cada vez que alguien no te entiende, el universo te está señalando el camino de vuelta a ti. Porque el alma que se justifica se disuelve, y la que se mantiene firme, aunque tiemble, se fortalece. Piensa en cuántas veces suavizaste tu verdad para no incomodar. Cuántas veces callaste para evitar conflicto, sonreíste para no parecer frío, aceptaste para no parecer difícil. Y cada una de esas veces, algo dentro de ti se encogió, algo se apagó lentamente. Esa es la factura de vivir para agradar. Se paga con autenticidad. Pero también llega el momento de pagar la deuda contraria, la de ser tú, aunque no aplaudan. La libertad auténtica es silenciosa. No necesita ser anunciada. No dice mírame, dice aquí estoy. Y ese aquí estoy no pide permiso ni ofrece disculpas. Solo se sostiene, solo respira, solo vive. El alma libre no tiene que explicar su dirección porque sabe que quien necesita entenderla no lo hará desde la razón, sino desde su propia evolución. Y esa evolución no se fuerza, se espera. Cuando alcanzas esa libertad, cambian tus relaciones, tu forma de hablar, incluso tu respiración. Dejas de correr para demostrar y empiezas a caminar para disfrutar. Dejas de llenar silencios con explicaciones y los llenas con presencia. Dejas de pedir perdón por tus límites y los defiendes con calma. Ya no sientes la urgencia de ser entendido porque entiendes que la incomprensión es parte del precio de la autenticidad. El sabio no busca aprobación ni permiso, solo busca actuar con virtud. Y cuando actúa así, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, aunque todos lo juzguen, permanece en paz. Esa paz es su escudo y su testamento. La libertad de no justificarte no te aísla, te centra, te convierte en un faro silencioso en medio del ruido del mundo. Y los que buscan claridad, tarde o temprano, terminan encontrándote. Porque nada atrae más que la serenidad de quien no necesita convencer. Nada impacta más que la dignidad de quien se mantiene firme en su verdad. Y nada inspira más que el ejemplo de quien simplemente vive sin disculparse por existir. Así que deja de explicar, deja de traducirte, deja de pedir permiso. Tu existencia no requiere defensa, solo presencia. Vive de tal forma que tus actos hablen por ti, que tu calma sea tu declaración, que tu coherencia sea tu argumento, y que tu silencio sea la respuesta más poderosa a un mundo que grita sin escuchar. Porque el día que entiendas que no necesitas justificar tu existencia, ese día dejarás de vivir para otros, y empezarás, al fin, a vivir para ti. Cuando ya no necesitas explicar, la vida se ordena. Hay noches en que la mente no se apaga. Repasa conversaciones pasadas, ensaya respuestas que nunca diste, redacta explicaciones que nadie pidió. El alma busca justicia en el entendimiento, como si ser comprendido fuera un alivio.
pero no lo es. Porque lo que realmente duele no es que no te entiendan, sino que sigas creyendo que eso es necesario. Y cuando lo entiendes, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de redactar discursos mentales, dejas de justificar tus heridas, dejas de hablar con fantasmas y comienzas a escuchar, al fin, el silencio que antes evitabas. Ese silencio donde ya no hay público, ni jueces, ni aplausos. Solo tu voz, desnuda, sin argumento ni defensa. Y entonces lo ves con claridad. No necesitas explicar quién eres, porque quien eres ya está completo, incluso cuando nadie lo comprende. El alma madura no necesita testigos. Ha aprendido que su propósito no depende de aprobación, sino de coherencia, y que la coherencia no se construye con palabras, sino con actos silenciosos que repites día tras día, incluso cuando nadie los celebra. El alma madura no reacciona al juicio ajeno, porque ya no vive de prestado. Ya no se alimenta de validaciones momentáneas, sino de una paz profunda que no necesita ser aplaudida. Hay algo casi sagrado en la decisión de dejar de explicar. No es desinterés, es sabiduría. Es el reconocimiento de que ya no necesitas convencer para existir, ni justificar para ser aceptado. Que quien quiera entenderte, lo hará con el tiempo, y quien no pueda, seguirá hablando el lenguaje del ego. Y tú, en vez de entrar al ruido, eliges retirarte al espacio de la calma. Porque entiendes que la mente que se defiende constantemente, nunca descansa. Y que solo quien deja de luchar contra la incomprensión puede encontrar verdadera serenidad. Dejar de explicar no es alejarte del mundo. Es reconciliarte con él. Es aceptar que los demás tienen derecho a su percepción y tú tienes derecho a tu paz. Es comprender que no todos podrán ver la verdad que te guía y que no es tu tarea abrirles los ojos, sino mantener los tuyos limpios. Es vivir sin el peso de la corrección constante, sin la necesidad de persuadir. Y eso, paradójicamente, te vuelve más convincente. Porque nada inspira más confianza que quien ya no necesita tener razón. Cada vez que eliges no defenderte, reafirmas tu libertad. Cada vez que eliges no explicar, expandes tu alma. Y cada vez que eliges el silencio en lugar del argumento, demuestras que ya no estás en guerra con el mundo, sino en paz contigo. El sabio sabe que la verdad tiene su propio ritmo. No necesita ser proclamada para ser cierta. No necesita ser aceptada para existir. La verdad es paciente y el tiempo es su mejor aliado. Así que confía. Deja que tus días hablen por ti. Deja que tus decisiones muestren lo que tus palabras ya no quieren explicar. Y verás cómo la vida, sin tanto ruido, empieza a alinearse sola. Quizás quienes te malinterpretaron alguna vez te vean en el futuro y comprendan, pero para entonces ya no lo necesitarás. Porque la verdadera redención no llega cuando el otro te entiende, sino cuando tú ya no buscas que lo haga. Esa es la diferencia entre el alma libre y el alma dependiente. La primera actúa con serenidad, la segunda con necesidad. Cuando aprendes a vivir sin justificarte, algo extraordinario ocurre. Tu energía regresa. Toda la que gastabas en explicaciones, en convencer, en ser aprobado, vuelve a ti. Y con ella, vuelve la claridad, vuelve el enfoque, vuelve la fuerza. Dejas de mirar hacia afuera y vuelves a mirar hacia adentro. Y allí, en ese espacio íntimo donde solo tú existes, redescubres lo que habías perdido, la sensación de que tu vida te pertenece. La libertad entonces no es un grito, es un suspiro, es una respiración tranquila después de años de tensión. Es el instante en que entiendes que todo está bien, incluso si nadie lo dice. Es aceptar que no todos los caminos se explican y que la verdad no siempre necesita testigos. Y que en el fondo, solo el alma serena puede caminar ligera en un mundo que exige ruido. Séneca escribió: "El que está en paz consigo mismo, vive en paz con el universo". Y esa es la meta. No convencer, no ser entendido, no tener razón, sino vivir en paz. Vivir sin urgencia, sin drama, sin peso. Vivir sabiendo que cada paso fiel a tu verdad es suficiente justificación para existir. Vivir sabiendo que ya no tienes que defenderte porque ya no estás atacado. Vivir simplemente, con la calma de quien no necesita demostrar que vive bien. Así que hoy, suelta la necesidad de explicar.
No porque no puedas hacerlo, sino porque ya no lo necesitas. Deja que tus silencios digan lo que tus palabras ya no quieren decir. Deja que tu presencia baste. Y permite que el universo se encargue de mostrar, a su manera y en su tiempo, lo que tú siempre supiste. Que la paz llega cuando por fin dejas de justificar tu existencia y empiezas, sin culpa, a vivir. Porque cuando dejas de dar explicaciones, todo cambia, y lo que cambia no es el mundo, eres tú. Tú, al fin libre. Tú, al fin completo. Tú, al fin en silencio, pero más elocuente que nunca. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes, publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible,